Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estoy desde nuestros estudios en Tel Aviv para entregarles las noticias más destacadas de Israel y el mundo. Y para comenzar, el tan esperado 1 de julio ya pasó, pero no nos dejó ninguna respuesta concreta acerca de si Israel aplicará o no la soberanía sobre parte de Judea y Samaria o Cisjordania. Lo que sí sabemos es que la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu emitió una declaración donde dicen que las conversaciones con los Estados Unidos sobre el despliegue de su plan de paz continuarán. Y mientras la oposición de parte de Palestina también continúa, los colonos de los asentamientos alzan sus voces. Miremos el informe. Los jefes prominentes de asentamientos como los consejos regionales de Yesha y Samaria dicen que el gobierno de Netanyahu-Gantz habla mucho pero no camina. Los residentes del asentamiento de Ariel, que es muy poblado, dicen que no les importa mucho el plan y prefieren el status quo. Ariel fue disputado durante mucho tiempo como el primero más probable acuerdo que será absorbido por Israel en cualquier plan de paz, a pesar del anticlímax para los colonos. Por otra parte, palestinos en Gaza y Cisjordania siguen saliendo a la calle a protestar en contra del plan. كنا اليوم متوحدين من أجل الضفة انضمام الضفة وهذا لا ولا إنسان ولا واحد لا ذكر أنثى كبير صغير شيخ ولا واحد يعني بيسمح بهذا القرار. لازم إسرائيل هي تتنازل عن هذا القرار وبنفرطش في شبر أرض ولا في القدس والقدس عاصمة لنا وإن شاء الله بنصلي فيها. Los palestinos han rechazado el plan de paz de Trump. Lo que ellos quieren es establecerse en lugar de Israel. It's the time now to raise red card for this Israeli government, which is trying to lead the whole world by the nose, rejecting all the voices coming either from Israel, inside Israel, from the Arabs, Muslims, Europe, everybody except Trump and his crazy administration, and to know that here in Palestine still there is a partner. Mientras tanto, la oficina de Netanyahu promete una serie de reuniones sobre el tema, incluyendo la alta seguridad de Israel convocada para discusiones adicionales. También, por otra parte, el Papa Francisco entra en acción porque estaría tratando de promover el diálogo y convocar a los embajadores israelíes y estadounidenses al Vaticano para reuniones sobre los planes de anexión. Estos días hablamos mucho de las anexiones y seguramente seguiremos hablando de este tema en las próximas semanas. Y una gran pregunta de nuestra audiencia que nos llega a la redacción del programa es ¿cómo se convirtió el área de Judea y Samaria en territorio en disputa? ¿Cómo llegamos hasta este punto? Bueno, en ILTV preparamos un informe exclusivo para explicarte por qué y cómo comenzó este conflicto. Veámoslo. ¿Estás listo? Porque comenzaremos un breve viaje por la historia. Cuando la ONU dio su recomendación de plan de partición en 1947, el mapa de Israel debía recibir el 56% de la tierra al oeste del río Jordán, que era principalmente desierto, para dejar espacio para los inmigrantes entrantes. Las poblaciones árabes locales recibirían alrededor del 43%, que incluía un tercio de la costa mediterránea y casi todas las tierras altas de Judea y Samaria. Jerusalén, mientras tanto, se convertiría en una ciudad internacional. En ese momento, los judíos aceptaron el plan, pero el mundo árabe no solo dijo que no, sino que lanzaron una intención de guerra para eliminar toda presencia judía en la región, que anuló por completo la recomendación de la partición de la ONU. La lucha entre los judíos y los árabes en Palestina británica continuó hasta que el mandato británico expiró en 1948. En ese momento, Israel aprovechó la oportunidad para declarar su independencia. Fue entonces cuando 5 ejércitos árabes circundantes invadieron. Como resultado de esta guerra, el mapa quedó de esta manera, con Jordania controlando casi todo lo que es hoy conocido como Cisjordania, ya que se encuentra al oeste del río Jordán. Jordania también expulsó a todos los judíos de la zona. Egipto, mientras tanto, tomó el control de Gaza. Jerusalén quedó dividida en mitades orientales y occidentales, en la línea donde Israel detuvo el avance militar de Jordania. Israel tuvo todo en el medio, ofreciendo ciudadanía a todos los árabes que se quedaron. Quienes lo aceptaron son hoy los israelíes árabes, que representan más del 20% de la población de Israel. En cuanto a aquellos que rechazaron la ciudadanía, la oferta para ellos y sus descendientes sigue vigente hasta el día de hoy.
Ahora avanzamos rápidamente a la Guerra de 6 días de 1967. Israel ataca preventivamente a Egipto, actuando sobre la inteligencia de una amenaza inminente, así como los actos de guerra egipcios en el estrecho de Tirán. Jordania, Siria, Líbano e incluso Irak se involucraron en la guerra. Como resultado, el territorio israelí se expandió por el resto de Jerusalén, Cisjordania, la Franja de Gaza, la península del Sinaí y las alturas del Golán. Finalmente, para complicar aún más las cosas, en cuanto a quién tiene derecho a dónde, en 1988 Jordania renunció oficialmente a sus reclamaciones en Cisjordania y despojó a todos los árabes palestinos de la ciudadanía jordana. Ahora avanzamos rápidamente a la década de 1990 y la firma de los acuerdos de Oslo, cuando un intento de Israel bajo el liderazgo de Yitzhak Rabin y Shimon Peres para negociar la paz con los palestinos bajo el liderazgo de Yasser Arafat. Este proceso creó la Autoridad Palestina y un marco para la paz, pero al poco tiempo colapsó y se convirtió en aproximadamente 5 años de devastadores ataques terroristas contra israelíes, conocidos como la Segunda Intifada. Sin embargo, incluso dentro de ese periodo, hubieron nuevos intentos de paz. El primero fue realizado por el primer ministro israelí Ehud Barak, que los palestinos rechazaron. Luego, el primer ministro israelí Sharon lo intentó en 2005, cuando retiró unilateralmente todos los asentamientos judíos de Gaza. Pero este acontecimiento condujo a la violenta toma de Hamás en 2007. Luego, en 2008-2009, Ehud Olmert quiso acercarse a la paz nuevamente, pero otra vez, ninguna de las ofertas fue acordada por los palestinos. Y finalmente, bajo el mandato de Netanyahu en 2013-2014, las conversaciones de paz se rompieron nuevamente luego de las negativas palestinas a aceptar. Ahora, muchos críticos apuntan a la inflexibilidad de Israel sobre los asentamientos en la región de Judea y Samaria en ese momento, aunque los palestinos, para entonces, tenían una larga historia de rechazo de negociaciones por otras razones. Como podrán ver, el problema viene de largo. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto ahora? ¿Por qué hay una aparente prisa del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para hacer el movimiento más temprano que tarde? ¿Por qué Israel quiere expandir las fronteras ahora? Básicamente, la respuesta equivale a tiempo. Con el lanzamiento del Plan de Paz a la Prosperidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en enero de este año, Israel recibió un camino claro para extender la soberanía sobre los asentamientos israelíes en aproximadamente el 30% de Judea y Samaria. La cuestión es, ¿el presidente Trump está listo para la reelección este noviembre? Y si no gana un segundo mandato en el cargo, se teme que el apoyo a este plan desaparezca con su administración. Y avanzando, está con nosotros vía Skype un experto justamente en este tema, cofundador de Conexión Israel y ex portavoz del ejército israelí en Judea y Samaria, el señor Gabriel Chocrón, que nos va a aclarar varios puntos acerca de todo lo que tiene que ver con las anexiones aquí en Israel. Bienvenido, Gabriel. Hola, Ronit, muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, hace varias semanas venimos hablando en el programa sobre las anexiones y recién veíamos un informe sobre cómo llegamos a este punto. Recorrimos algunos de los momentos más destacados en la historia del Estado de Israel y cómo se fue posicionando en su tierra. Por eso me gustaría que les expliques a nuestra audiencia, vos con tus palabras y con tu gran experiencia en el campo, cómo está dividido el territorio de Judea y Samaria hoy y qué quiere decir que Israel aplicaría la soberanía sobre parte de estos territorios. Bueno, en los acuerdos de Oslo que se firmaron en el año 1995, se decidió dividir el territorio de Judea y Samaria en 3 partes, lo que se llaman las zonas A, B y C. La zona A es una zona está dominada de forma tanto civil como militar por lo que es la autoridad palestina, es decir, está bajo gobierno palestino. En la zona B está dominada en la parte civil, bajo la autoridad palestina, y en la parte militar, en la seguridad periferial, está bajo autoridad israelí, y la zona C está bajo autoridad israelí en un 100%. Ahora es importante entender que en las zonas A y B, que corresponden al 40% del territorio de Judea y Samaria, es donde vive casi el 95% de los palestinos y donde vive cero israelíes. Y la zona C es la zona que corresponde al 60% del territorio de Judea y Samaria, pero donde vive apenas un 5% de los palestinos y donde vive el 100% de los israelíes. Ahora, cuando se habla de aplicar la soberanía, se habla de aplicar la soberanía israelí sobre parte de esta zona C, de esta parte donde ya hoy en día está bajo el dominio israelí, y donde la gran pregunta va a ser exactamente en dónde se va a aplicar la soberanía, en qué puntos y qué tan extensa va a ser esta soberanía dentro del territorio. Bien, el plan de anexión viene de la mano del plan de paz de Estados Unidos que propuso hace algunos meses el presidente Donald Trump.
¿Por qué es tan importante la participación de Estados Unidos en esto? Primero que nada, Estados Unidos ha sido históricamente el mediador por excelencia de los tratados de paz en el Medio Oriente. Cuando Israel firmó la paz con Egipto, cuando Israel firmó la paz con Jordania, en ambas ocasiones lo hizo con Estados Unidos como mediador. Y en este caso, la participación de Estados Unidos no es solamente como un mero mediador para llegar a un acuerdo entre las partes, sino que también Estados Unidos está incluyéndose dentro de este plan para dar un apoyo bastante significativo de unos 50.000 millones de dólares para la creación de ese futuro Estado palestino, que con ese dinero probablemente se puedan realmente formar las instituciones del futuro Estado palestino, se pueda dar un impulso a una economía que va a tener que surgir casi de la nada, que sin duda va a ser clave para que ese Estado pueda primero existir y además pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Bien, clarísimo. Volvamos igual atrás un poquito en el tiempo. ¿Cuáles son entonces las tierras que el primer ministro Benjamín Netanyahu pretende anexar y quiénes exactamente vivirían en ellas? Bueno, según el plan de paz de Trump, el territorio israelí dentro de Judea y Samaria correspondería al 30% de lo que es hoy en día en Judea y Samaria. Bien. Por decirlo de alguna forma, Israel estaría renunciando a un 50% de lo que tiene hoy en día para un futuro acuerdo de paz con los palestinos. En ese 30% del territorio Judea y Samaria viven hoy en día todos los israelíes, 400.000 israelíes aproximadamente que viven ahí, y viven unos 110.000 palestinos dentro de ese territorio. Ahora, no es seguro que en este primer paso de aplicación de la soberanía Israel vaya a anexar todo ese 30%, sino que probablemente vaya a dar un primer paso anexando entre el 1 y el 10% del territorio para comenzar a impulsar este proceso. Bien, ¿y por qué sería beneficioso para Israel aplicar la soberanía? Yo creo que más allá de ser beneficioso para Israel, es beneficioso también para el proceso de paz. El proceso de paz lleva 25 años estancado. Israel ha tratado una y otra vez de darle un impulso. En el año 2005 se retiró la Franja de Gaza, ha hecho repetidas ofertas al liderazgo palestino para poder llegar a un acuerdo de paz y el proceso sigue estancado. Haciendo esta aplicación de la soberanía israelí, de alguna forma Israel quiere volver a poner esto sobre la mesa, quiere comenzar a dar como hecho algo que ya en el consenso internacional existe, que es que parte del territorio de Judea y Samaria va a ser también parte del Estado israelí en el futuro, y donde no estamos hablando de despojar a nadie de su casa, nadie tendría que irse de su casa, sino que los habitantes se quedarían en sus casas y simplemente habría un intercambio de territorio. Bien, ¿y quiénes, ante todo lo que está sucediendo, quiénes están a favor de anexar y quiénes no están a favor? La pregunta ahí vuelve a ser qué tanto va a aplicar la soberanía israelí, sobre qué extensión del terreno. En general, la población israelí tiene el consenso de que el parte del territorio de Judea y Samaria va a ser parte del Estado de Israel. Es un consenso general en la población israelí. Piensa que un poblado como Gush Etzion o como Ma'ale Adumim, con miles de israelíes en el futuro, no va a ser parte del Estado de Israel. Sin embargo, hoy en día, tanto de la izquierda como de la derecha lo critican. La izquierda porque piensa que Israel no tiene que tomar medidas en este momento, la derecha porque piensa que están anexando solamente una parte pequeña, pero yo creo que es importante entender realmente es un momento histórico. El presidente Donald Trump termina su primer mandato, no sabemos si va a tener un segundo mandato, en el mes de noviembre, y ha sido un amigo único del Estado de Israel en muchos aspectos, y Israel quiere también aprovechar este momento, aprovechar que el gobierno de Donald Trump puso una propuesta de paz sobre la mesa para realmente impulsar de nuevo todo este. Bien, Gabriel, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte qué consecuencias inmediatas podría haber si finalmente la Knesset vota a favor de aplicar la soberanía en estas tierras. Creo que en el plano inmediato pueden realmente haber consecuencias, tanto a nivel de diplomacia pública, pueden haber muchas críticas a Israel en el plano internacional y pueden haber también incluso actividades antisemitas y acusaciones en contra de las comunidades judías en la diáspora, pero creo que en el largo plazo la aplicación de la soberanía puede tener un efecto positivo para el proceso de paz. Israel lo hizo ya, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén, lo hizo ya en los Altos del Golán, y hoy en día es bastante aceptado en el consenso internacional, y por eso creo que más allá de las consecuencias inmediatas a muchas críticas, incluso sanciones de parte de organismos internacionales, en el plano de largo plazo es lo que va a favorecer al proceso de paz y que terminamos, espero, realmente con el fin de este conflicto. Bien, Gabriel, clarísimo todo lo que nos contaste. Es un placer tenerte acá en el programa. Esperamos que no sea la primera vez que tengamos la oportunidad de tenerte aquí en el estudio visitándonos pronto. El placer es mío, Ronit. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo muy grande a la audiencia. Y nosotros continuamos porque mientras el plan de anexión se llevó toda la atención esta semana, los números del coronavirus siguen subiendo y algunas ciudades están siendo bloqueadas. Los ministros del gabinete aprobaron durante la noche nuevos cierres en los vecindarios de Lod y Ashdod, que son los últimos puntos críticos por las infecciones de COVID-19.
Israel registra la cifra más alta en un solo día desde el comienzo de la pandemia. El primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Benny Gantz convocaron a una reunión del gabinete de coronavirus hoy para discutir restricciones más estrictas. Netanyahu sugiere poner policías encubiertos en las bodas para garantizar que los invitados sigan las normas de higiene. Y eso no es todo. El controvertido esquema de seguimiento de teléfono del Shin Bet está de vuelta. El Parlamento israelí aprobó una nueva legislación permitiendo que el servicio de seguridad rastree el movimiento de los transportistas COVID-19 durante las próximas 3 semanas hasta que se redacte un proyecto de ley más detallado. La cifra de muertos aumentó a 322 después de otra muerte el miércoles por la noche. En total, más de 26.000 casos se registraron desde el inicio de la pandemia. Más de 8.200 de ellos están activos y unos 58 están en estado grave. La ciudad ultraortodoxa de Bnei Brak cerró una de sus calles después de que docenas de estudiantes de yeshivá fueron diagnosticados con el virus. Esto se produce cuando un nuevo informe muestra que la tasa de infección dentro de la comunidad ultraortodoxa es el doble del resto de la población. Los administradores de la yeshivá esperan trasladar a sus estudiantes a uno de los hoteles de cuarentena de coronavirus administrados por el gobierno. Por otra parte, el Ministerio de Finanzas buscaría recortar miles de millones de shekels de los salarios y beneficios en el sector público. Según los informes, reducirían alrededor de unos 13.000 millones de dólares del presupuesto estatal durante 3 años, incluida la reducción de los salarios de los funcionarios públicos en 2.000 millones. Y antes de finalizar, vamos a cambiar un poco de tema y hablar de tecnología. Porque ¿alguna vez has querido lucir una cara totalmente diferente a la que tienes? Bueno, no debería ser necesario porque seguramente sos hermosa o hermoso así tal como sos. Pero si alguna vez lo pensaste, digamos que un nuevo invento de Israel tiene la solución. Presten atención. Casi como usar tatuajes temporales, una nueva tecnología tiene el ojo puesto en sacar trucos de imágenes retocadas de la pantalla de la computadora y llevarlo al mundo real. Esto ha estado fuera de alcance por muchísimo tiempo. Pero ya no, gracias al fotógrafo israelí y diseñador industrial Guy Aon y su tecnología de carrocería combinando la moderna hidroimpresión y antiguas técnicas japonesas de marmoleado suminagashi. Body Piece le permite colocar imágenes sobre casi cualquier cosa, incluso como su nombre lo indica, directamente sobre su piel. Esto significa que grandes cambios están en el horizonte en el mundo del arte corporal, el maquillaje de las películas, la moda y más. Por ejemplo, si desea extender una prenda en particular que usa estas imágenes de tinta no tóxica, harán el truco. O para cubrir tejido cicatricial, la tecnología puede colocar pieles realistas sobre las prótesis de extremidades e incluso imprimir pezones, una necesidad común para las personas que sufren mastectomías, especialmente porque la tinta es elástica y se mueve con todo tu cuerpo. Las posibilidades son aparentemente infinitas y Guy Aon espera que sus primeros productos lleguen al mercado en 2021. No sé ustedes, pero a mí a veces este tipo de avances tecnológicos me sorprenden y mucho, y me dejan literalmente sin palabras. Me parece extraordinario. Bueno, ahora sí hemos llegado al final. El programa nos quedó un poquito corto hoy, pero esperamos haber podido aclarar muchas de las preguntas que nos llegaron a la redacción acerca de las anexiones y el panorama actual de Israel. Estamos aquí para informarte, así que ya sabes que si quieres recibir más noticias en español y en inglés, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.